Bueno, buenas tardes, mi nombre es Raúl Orozco y en esta ocasión te traigo la presentación de estilo de capas, proyecto 303. Para este proyecto requerimos la lámina brújula y también de una vez, aprovechando, la lámina mar. Nos abrimos Photoshop y al abrir Photoshop pues abrimos las láminas que nos están pidiendo. Yo las tengo aquí ubicadas en el escritorio. Nos dijeron que brújula y mar. Muy bien. Ya que tenemos abiertas las láminas, la resolución que nos indica el Photoshop nos marca el tutorial que activemos la capa donde esté la imagen principal. En este caso nos pidió abrir brújula, pues aquí nos vamos a la capa de brújula y estamos activando al dar un clic la capa activa, ¿va? Utiliza las herramientas de selección de modo de máscara y elimina todo lo que alrededor de la imagen principal, ¿va? Si estamos hablando que la imagen principal es el reloj, pues lo que queremos eliminar es el fondo blanco. La recomendación, pues ya les he explicado cómo manejar las famosas máscaras, y a la hora de trabajar las máscaras, en este caso la imagen pues es como más delicada, ¿va? Porque las franjas claras y las oscuras en algunas partes se difuminan, se pierden. Entonces para este caso sí es recomendable manejar pues obviamente la capa, ¿va? Si nosotros manejamos la máscara, en cuanto yo le ponga aquí, fíjate, cuando yo le pongo la máscara en la parte de abajo, se pone la máscara y ahí nos indican que pues por medio de la parte negra blanca que tiene en el frente, iluminamos con un pincel X tamaño la parte de enfrente, ¿verdad? Mira, fíjate cómo se pone, en cuanto yo lo pongo se pone roja. Toma en cuenta la opacidad. Si tengo poca opacidad, pues lógico que mi plumón no se va a ver, ¿verdad? Entonces si yo pongo aquí es para que tú lo vayas notando, es para que tú tengas el área sensible de lo que queremos que no se borre o que no se seleccione. Y aquí yo lo voy a agilizar con el bote de pintura porque es más rápido, ya la selección ya hecha. Aquí yo ya tengo seleccionado y fíjate que todavía hay como un contorno que no se alcanza a pintar. Pues ahí tendríamos que pintar con nuestra brocha y retocar esa parte sensible, ¿verdad? O sea, darle un retoquito aquí en la parte de afuera para que tú vayas viendo que quede bien iluminado, ¿verdad? Es el único problema que tendríamos, porque a la hora de que nosotros le quitemos la máscara, fíjate cómo queda deseleccionado, pero ciertas partes de la máscara pues como que no se pintaron correctamente. Entonces tú puedes volver a poner la máscara y hacer los retoques que tú creas necesarios para que esa parte quede pues obviamente bien bien iluminada, bien seleccionada. Ese es el único detalle al utilizar las máscaras, ¿verdad? Tienes que siempre estar corrigiendo el proceso. Varias veces tienes que estar retocando para que a la hora de que le quite la máscara tú veas si tu selección pues es la correcta, como aquí que quedó en honor a las orillas blancas, ¿no? Pues ese es el único problema. Recuerda que cuando usamos máscaras, si tú quieres quitar, pues tienes que eliminar ahora el fondo. Entonces tendrás que cambiar el frente a un color claro, o sea al contrario, para que tú puedas eliminar. Fíjate, si yo me pongo aquí a eliminar, ahora ya no va a pintar de rojo, sino va a quitar el rojo. Para que lo vea, lo voy a poner aquí en medio. Como estoy quitando lo que yo ya había pintado, mira, velo. ¿Te fijaste? Es una forma de corregirlo. Pero sí tienes que tener mucho cuidado en este caso, ¿eh? Si yo quiero volver a irme a la parte de negro, aplico el negro y vuelvo a retocar la parte que yo ya había expuesto, ¿eh? Como te dije, este es un método muy tardado y con mucho cuidado, y yo te recomiendo que lo utilices solamente cuando tengamos que ver fondos que no sean parejos, que sean pues a lo mejor con colores contrastantes uno de otro, y en este caso el fondo es parejo. Entonces yo este tipo de elementos no te lo recomendaría porque es un poco impreciso. Más bien aquí yo te sugiero que utilices la selección directa, porque como el fondo es totalmente claro, podemos usar la varita mágica e inmediatamente me va a seleccionar todo el fondo blanco. Aquí le voy a poner el control D para que elimines lo que teníamos. Dejemos la imagen tal cual estaba al origen de que la presentamos, y como te decía yo, con la varita mágica, si tú agarras y seleccionas el fondo como es parejo y en un solo color, pues me lo selecciona con mucho mayor precisión. Fíjate, ahí ya no hay tanto problema, ¿va? Y
con solo ponerle control X eliminamos todo lo que esté al fondo. Con estos dos movimientos, además de que nos ahorramos mucho tiempo, es mucho más preciso el trabajo. Bueno, ya tenemos la primera preparación. Nos dice que eliminemos y le quitemos la selección. Ya está quitada e inclusive ya está el fondo ya eliminado, ¿verdad? Y luego después en la parte inferior de la capa se encuentran los estilos. No, ya me brinqué un pedacito, ¿verdad? En la parte inferior, no, quita cualquier selección de la imagen, ya quitamos. Y luego en la parte inferior, ok, correcto, seguimos creando una sombra paralela. Esto estamos hablando de estilos, y nos especifican ciertas condiciones de estilo. Bueno, entonces aquí la sombra paralela en la parte inferior de las capas, acuérdate que estamos en capas, hay una FX, ahí están los estilos, todos los estilos que tenemos, y te dice sombra paralela. La sombra paralela está de las opciones que tú ves aquí en pantalla, en la parte de hasta abajo hay una que dice sombra paralela, y ahí le das un clic y te permite crear una cierta sombra alrededor de la figura. ¿Qué vamos a manejar? Simplemente manejamos un modo de fusión multiplicado, una opacidad de 75, 30 en un ángulo, una distancia de 8, esparcimiento de 5 y tamaño 21. He abusado con esto que dice esparcimiento. Entonces, en negro, recordemos que quedamos que era un porcentaje de 75%, pues aquí tiene que ir 75%. El ángulo quedamos que era del 30%, entonces un ángulo del 30%, una distancia de 8, un esparcimiento de 5, una distancia de 8 y un esparcimiento que para esta versión es una extensión, una extensión, para que no te vayas a confundir, una extensión de 8, una extensión que es lo mismo que el esparcimiento de 5%, pues aquí le ponemos el 5% y el tamaño. ¿Qué tamaño de sombra? Pues yo le puse 21, bueno, pues ponemos 21 también aquí. Fíjate cómo inmediatamente aquí en la parte de aquí nos especifica cómo se va a ver la imagen con un cierto contorno. Si nosotros le ponemos el tamaño, te vas a dar cuenta cómo se ve un poco más claro el tamaño. Entonces, ¿qué? 21, y pongo OK. Fíjate cómo ya nos dio ese esparcimiento que, aunque no se nota en la grabación, aquí tienes un cierto resplandor, una cierta sombra en esa figura. Ya que tenemos esto, nos dice que observemos el resultado y si quieres hacer algún tipo de cambio, pues lo hagas, ¿verdad? Luego después te dice que abras el mar y que lo copies y que lo pegues en la brújula, ¿verdad? Dice abre el mar, copia, pega y se crea una nueva capa en donde queda encima de la previa, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Entonces tenemos el mar, digo seleccionar todo y le decimos copiar. Nos vamos a la regresamos y ahí le decimos pegar. Y ahí está. Las capas, como tú las vas ingresando, pues se va poniendo una encima de la otra y pues obviamente la capa del mar pues tapó la capa de la brújula. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Ahora te dice que disminuyas un poco la opacidad de la capa de brújula, pero aquí te dice que arrastres de nuevo la capa directamente en el panel para que quede el mar por debajo de la brújula. Entonces vamos a acomodar el mar por debajo de la brújula, pues agarramos la brújula, la subimos y ya queda el mar abajo. Fíjate qué bonito se vio inmediatamente, como tiene una transparencia todo el fondo que habíamos quedado con la varita mágica, pues queda transparente y nos dice que le demos cierta opacidad a esta capa. Aquí nos especifica el manualito que le demos cierta opacidad para que se vea ese contorno. Entonces aquí lo único que hacemos es jugar con la opacidad de la capa donde me encuentro, ¿verdad? Lo agarras aquí, le vas bajando y tú vas viendo que se va difuminando eso para que tenga un efecto adecuado. Y ya que tienes esto, simplemente lo guardas como capas y automáticamente respetas los nombres de los anteriores. Archivo, guardar como capas, tu nombre y tu apellido paterno y lo guardas. Eso es todo. Espero que les haya gustado.